Me gustan los juegos de rol, otra de las carretas de mi generación. Para algunos pueden ser una forma de escapar de esta realidad. Para mí no. Yo creo que su esencia es lo lúdico, divertirse, soltar un poco de endorfinas, de adrenalinas y ser feliz. Los juegos de rol son parecidos al ajedrez o al póker. Son casi un tablado de teatro. Todos estamos sentados alrededor de una mesa diciendo lo que hacemos. Hay gente que hasta actúa. El director del juego es el actor máximo porque tiene que asustar a la gente, tiene que hacerle sentir qué tan peligroso es el sitio donde ocurren algunas cosas, tiene que ser un narrador muy bueno porque debe contarles en qué espacio están, cómo es el entorno donde se desarrollan los hechos, debe darles el clima. Eso entrena mucho la mente y la imaginación, la comunicación y el histrionismo. Solamente por eso ya tiene valor. Pero no es solo eso. Digamos que los que juegan, por ejemplo, calabozos y dragones, son de los pocos lectores que quedan. Hablo de los que dirigen el juego porque es gente que tiene que meterse mucho en su cuento y el juego es mucho libro, reglas, mapas. Yo aprendí a manejar mapas jugándolo y aprendí a entender cronologías, algo que a uno le pueda enseñar a moverse en el mundo, juego valioso. En este juego, sí, uno se enfrenta a un dragón, pero realmente a lo que se está enfrentando no es a ese dragón, sino a una dificultad teórica que debe resolver. Allí usted no es usted, tiene que jugar con las habilidades del personaje que representa. Intente hacer algo con habilidades ajenas. Hay cualquier cantidad de versiones, según la imaginación de la gente. Una, lugar. Mensoberranzán. Una ciudad subterránea, 5.000 metros bajo la tierra. Allí viven los elfos oscuros. A aquella ciudad llegaron hace un tiempo los matagigantes. Estaban llenos de fama y de fortuna y eran tal vez los guerreros más fuertes, absurdamente fuertes, que existían en el planeta. Entre ellos hay un bárbaro, un paladín que solo lucha por el bien y un guardabosques. Allí entré al juego que había comenzado mucho tiempo antes. Yo era un ladrón que venía a pedir trabajo. Un ladrón en el grupo es muy útil. Tiene que saber cruzar una puerta sin que lo vean, debe robarle algo a algún enemigo. En ese momento estaba buscando un martillo mágico que se había perdido y necesitaban obtener información dentro de una fortaleza en el interior de Menzoberranzán. Pero ¿qué pasa con Menzoberranzán? Menzoberranzán. Resulta que es una ciudad en tinieblas y allí solo viven los elfos oscuros, seres capaces de ver en las sombras. Este ladrón es un elfo oscuro, pero un elfo muy interesante porque en contra de las tradiciones de su pueblo y de las limitaciones de su raza, ha logrado desarrollar poderes muy grandes. Eso es algo raro entre ellos. Entonces, es un ladrón bien especial. Pide trabajo y se lo dan. Su misión es penetrar en la fortaleza y abrirla para que los demás puedan entrar. Este ladrón tiene un poder que es el de volverse plasma, atravesar paredes. Esa es una de las habilidades del personaje. Está en una hoja del juego con otros hechizos entre los cuales se puede escoger según cada situación. Pero todos esos hechizos tienen sus limitantes, su tiempo, su duración, su efecto. Uno solo cuenta con las que ha aprendido durante el juego, en parte por azar y en parte por habilidad. Llegado el momento, los manes esperan a que todo el mundo esté dormido. Ahí el ladrón se transforma en plasma y entra. Entra muy rápido. Sabe que el efecto durará muy poco. En el interior ve a un troll y a un minotauro. Pasa rápidamente buscando la puerta, pero cuando va llegando, ¡pum!, se le acaba el poder del plasma. Vuelve a ser visible y ahora el minotauro y el troll vienen hacia él a toda velocidad.
Él se lanza hacia la puerta, mueve la palanca que controla la tranca, pero no alcanza a abrirla. Es una puerta muy pesada. Cuando está prácticamente perdido, saca sus 2 espadas. Tiene otra habilidad, la de manejar 2 espadas al tiempo, una habilidad especial que también uno se gana. Y cuando el troll se le viene encima, él se tira, rueda sobre su cuerpo y le entierra una al minotauro y otra al troll. Para él es una gran hazaña, pero lo cierto es que tan solo los rasguñó porque son seres bastante grandes. Cuando los vio caer, creyó que había sido su triunfo. Sin embargo, no se había dado cuenta de que la puerta ya había sido abierta de un patadón por el bárbaro y el paladín, quien había saltado por los aires y con un golpe había desnucado al minotauro y con la otra mano había decapitado al troll. Esa es una escena de batalla, pero hay otras del mismo juego más difíciles. Por ejemplo, en el sótano de la fortaleza se enfrentan a una biblioteca llena de libros escritos en un lenguaje que no conocen. Hay directores de juego tan inteligentes que pueden darse la manera de encriptar, o sea, codificar una información. En la vida real pueden durar semanas tratando de dar con las claves hasta que lo consiguen. En la biblioteca tuvieron que quedarse intentando descifrar un tomo. En el juego es posible que a uno realmente le toque ir a una biblioteca a investigar. Un jugador que se meta mucho en el cuento sin llegar a la frontera de romper la concepción de la realidad se remitirá a donde haya algo sobre encripción o encriptamiento y tendrá que hacer muchas cosas más. En Calabozos y Dragones, el director es el amo del calabozo. En Kult, otro juego diferente, el amo del juego, un contemporáneo por completo. Mientras en Calabozos y Dragones a uno generalmente le ofrecen unos libros de fantasía completamente salidos de la realidad en que uno está, donde se pueden hacer cosas que realmente no podría hacer aquí. Kult es un juego que raya en la realidad. Se juega en esta época. Digamos que el papel que cumplen los conceptos de guerrero, clérigo, mago en la versión del juego anterior, en este lo cumplen el del estudiante, el motociclista, el ladrón, el sicario, el mafioso, el trabajador de banco y corporación, gentes con vigencia en nuestro medio. La premisa del juego: vivimos en un mundo que abandonó Dios. El diablo también se fue en busca de ese Dios perdido. Pero ¿qué pasa? Dios no quería que viéramos la verdad porque seríamos como Él. Y nos encerró en esa prisión que es la realidad, la cordura, la racionalidad. En este juego, el propósito de la gente, a diferencia de lo que ocurre en Calabozos y Dragones, donde se trata de acumular experiencia y volverse hábil y poderoso, es rasgar más la tela de la realidad, y para eso hay 2 caminos: el de la luz y el de la oscuridad. El de la luz te lleva hasta el punto absurdo de la cordura y el de la oscuridad te conduce a la locura. Obviamente el de la oscuridad es más fácil, el más expedito de los dos. Generalmente en Kult el mal es el camino fácil para llegar al poder y la mayoría de la gente escoge ese, que es el camino de la locura. Pero la premisa de rasgar la realidad además está sostenida por algo que dice: al irse, Dios dejó a unos demonios que se llaman los líctores. Eso tiene que ver con otras construcciones mitológicas también incorporadas al juego. El líctor es un guardián, una persona de apariencia normal, y uno no se imagina que es un demonio. Su misión es que nadie rompa esa tela de la realidad. Los jugadores se tienen que enfrentar a veces a rupturas accidentales de esa tela y logran ver la verdad. Y otras veces la verdad es tan escabrosa y tan dura que enloquece a la gente. Kult es un juego lleno de vampiros, hombres lobos,
asesinos, conspiraciones, paranoias, neurosis, donde el único propósito de uno es ir en contra de Dios al romper esa tela de la realidad. Por eso todo está lleno de locos. Cuando uno es el amo, tiene que meterse en el alma del juego para dirigirlo, y ahí está el peligro de desconectarse de la realidad. Cuando uno no lo toma como un ejercicio literario, sino como un ejercicio, digamos, espiritual, está en peligro. Para protegerse, uno debe tener muy claro que solo se trata de un juego. Allí, el cuento es que uno tiene que ponerse la máscara del terror y la máscara de la ambigüedad, la máscara del engaño, de la hipocresía. Cuando uno dirige, tiene que ser intrigante y ocultar cosas, y el jugador en su papel de personaje siempre está buscando los secretos ocultos en una u otra forma. Siempre está buscando eso, pero sobre todo siempre está buscando ese poder divino que le está siendo legado. Entonces el jugador tiene muchas alternativas. Puede ser sacerdote satánico, puede ser un hechicero de la nueva era, puede ser lo que quiera, pero generalmente todos son locos. El jugador entonces tiene que acostumbrarse a reaccionar como un loco. En la primera sesión todos están cuerdos, pero después de que los ataca una banda de vampiros, han visto a un demonio, han visto sacrificar a una niña de 12 años o a un perro o a un gato, pues la cordura del personaje se va perdiendo y en su hoja se anota qué tan loco va volviéndose. El libro del juego le da una guía al jugador para que sepa cómo actuar. Entonces, ¿qué pasa con Cult? En muchos países ha producido una sensación terrible y han sucedido cosas chocantes. Gente que se mete tanto en su personaje y sobre todo que pueden hacer personajes tan parecidos a ellos que la frontera entre ese personaje y ellos mismos se pierde por completo, porque es muy diferente ser un paladín de la justicia luchando contra dragones y a ser un estudiante de matemáticas de una universidad cualquiera que de pronto en uno de esos trastornos termina loco asesinando muchachos en la calle. Hay que tener mucho cuidado. Es un juego como muy sugestivo. Alguna vez lo estábamos jugando Raúl, Camila, Luisa, Gabriel, Francisco y yo. Cuando uno es director tiene que ser un poco bardo. Se suponía que en un momento dado Camila estaba en un galpón gigantesco buscando a alguien. Era de noche y solo tenía el típico reflejo de las luces lejanas. De pronto se apagan, le dije, y usted queda en las tinieblas completas, o al menos eso es lo que usted cree al principio, porque segundo después ve que a su alrededor perdón, crece una oscuridad como nunca la había visto antes, negra, una negrura mala y un olor fétido. La sombra empieza a trepar por las paredes y a acercársele por el suelo. En ese momento todos estaban callados, estaban expectantes simplemente por saber lo que le iba a suceder a ella. Y ella estaba muy pendiente, la forma como uno hable mete a la gente en el cuento. Ese es el encanto. La oscuridad empieza a acercársele, le llega hasta los pies, usted no quiere que la toque, quiere huir, pero solo hay miedo en usted por esa oscuridad, miedo y repulsión y un odio desbordante que le va penetrando por esa negrura. Ahora las tinieblas empiezan a trepar por su cuerpo y va apoderándose de sus pies y sube y usted siente el frío avanzando por las piernas, por la piel, así que la sombra le llegaba al pecho. Así hasta que la sombra le llegaba al pecho. La oprimía y no podía respirar, al cuello y no podía tragar saliva, a la boca y ya no podía hablar. En ese momento la oscuridad llega a sus ojos y usted solo ve negrura. Di un grito, ¡ay! En el momento en que lo di, se fue la luz de la casa donde estábamos jugando. Todos se estremecieron y gritaron. A Francisco la histeria le produjo risa, a los demás temblor, pánico. Ella entró en choque y se puso a llorar. Lloró media hora. Uno como director se para allí y le dice una historia a alguien.
no ya como un cuentero, sino que está buscando que la viva. Y de pronto, ¡pum!, se va la luz. Entonces, como que la realidad le da a uno la razón. Eso descontrola a cualquiera, porque todo en el juego es muy intenso. Trajimos velas y continuamos, pero aún más compenetrados, más caracterizados cada uno en sus papeles, y nos fuimos dando cuenta de que el cult particularmente afecta a la mente porque es tanta la identificación que uno puede tener con él que lo sufre por completo.